Oremos y comenzamos, ¿les parece? Lo que leo. Ya. Señor, muchas gracias por este día, gracias por darnos una vez más un día martes en que podemos estar aquí estudiando. Ayúdanos, háblanos a nuestro corazón y también ayúdanos para poder ir entendiendo y viendo todo lo que queremos para aprender a compartir tu palabra de una forma eficaz, que tú puedas ayudarnos para que nosotros nos preparemos en lo que debemos y sabemos que tu palabra es la que tú vas a usar. Ayúdanos solamente a descubrir qué es lo que debemos tener ahí presente o considerar para elaborar el sermón, el estudio, la oración, lo que significa, que nos ayudes a entenderlo y a poder también tenerlo en nuestra vida de quienes tenemos el privilegio de compartir. Te pido por los hermanos también, ayúdales, anímales a ellos a ponerse en tus manos para que tú le uses y especialmente con algo tan hermoso como es compartir tu palabra a aquellos hermanos, familias, amigos, personas que no te conocen. También que nos ayude, Señor, y nos dé la claridad. Guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, dijimos, predicando el sermón, ¿cierto? Estábamos viendo la predicación, se entendía esa como esa proclamación personal, pública, autoritativa de la verdad de Dios por hombres, ¿cierto? Nosotros, para hombres, perdón, por medio de un hombre o mujer. Estamos hablando ahí en genérico. Eso es lo que es. Acuérdense que yo voy a ir pasando, tengo la parte que falta de esto y se lo envío después para que estén ahí viendo en la pantalla si quieren anotar alguna cosa. Lo ponen ahí, pero les voy a mandar tal cual como lo hemos estado haciendo. Dijimos, lo primero era predicar con denuedo, ¿cierto? Ese denuedo tenía que ver con el valor para presentar la palabra de Dios tal como Él es. Para eso, obviamente, y es el requisito para todo el estudio del sermón, estar preparado para defender todo lo que yo estoy compartiendo. Nuestra tarea es predicar todo el consejo de Dios sin temor alguno. Vimos también que había que predicar con convicción, y esto significaba que nosotros predicamos el sermón estando convencidos de que esto es lo que Dios me dio, esto es lo que Dios quiere que yo hable y comparta a la iglesia. Ahí en ese tiempo, ¿cierto?, de preparación, está ese proceso en el que oramos, en el que le pedimos al Señor qué es lo que Él quiere hablar. A veces se torna un poco difícil el decidir qué es, pero cuando estamos ahí en sintonía con el Señor pone lo preciso y eso es lo que debemos ponernos ahí en sus manos. Dijimos predicar con fuego. ¿Qué significa? El mensaje será presentado de tal manera que pongamos énfasis a las palabras, que usemos nuestros ademanes junto con el sermón, y algo que no les dije la semana pasada con esto, cuando hablamos de usar ademanes, todo, no estamos hablando ni validando salto. A veces ha visto, no sé si han visto ustedes predicadores que corren en el púlpito de un lado para el otro. No estamos hablando de desorden. El predicar con fuego tiene que ver con el Señor utilizándonos para que eso pueda llegar al corazón y nosotros seamos efectivos en eso, seamos fervorosos. Y lo que debemos sí nosotros hacer, y si queremos poner fuego en nuestros sermones, debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios la que hace eso. Vamos a ver ahí también un par de textos que nos seguían y hablábamos cómo lo hacía Esteban, ¿se acuerdan? Esteban predicaba y cómo la gente quedaba admirada y quedaba tan sorprendida la forma como él hablaba. Y terminamos viendo esto, ¿cierto? Predique preparado, estar completamente preparado. Eso obviamente requiere, aunque no está ahí descrito, pero eso requiere un estudio, un tiempo especial. Habíamos y vimos algunas de esas preguntas también ahí. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario para decir, ya está listo el mensaje, tengo todo en mi mente, lo puedo compartir perfectamente. Y vimos el ejemplo de Apolos, ¿se acuerdan? Un hombre que lo describe el texto como hombre poderoso en las escrituras,
era un hombre vigoroso, sin duda, pero faltaba todavía una preparación para poder ser usado 100% como el Señor quería hacerlo. Y ahí vimos ahí las características que como él predicaba. Predicó con diligencia, con denuedo y predicó con determinación. Y la conclusión, obviamente, cierto, es este desafío que teníamos. Y creo que este es un desafío que cada uno de nosotros debe poner ahí en el corazón. A lo mejor no van a decir de nosotros un hombre poderoso en las escrituras, pero que sí sepamos nosotros en nuestro interior que lo que está saliendo de nosotros es la palabra de Dios, ese fuego, esa pasión por enseñar la palabra de Dios. Y vamos a ver una más. Dijimos la introducción siempre la dejábamos o la poníamos ahí al final cuando íbamos desarrollando el bosquejo. Miren otra cosa más importante cuando estamos predicando. Predique con el ejemplo. Y esto es algo que debemos tener mucho cuidado y poner mucho énfasis, porque significa que nos esforzaremos por ser hacedores de lo que estamos predicando. No podemos ser el cura Gatica, ¿cierto? Que predica y no practica. Nosotros somos el primer ejemplo cuando estamos enseñando la palabra de Dios. Primero debo ser un hacedor antes de ser un predicador. Debemos enseñar la palabra de Dios. Y yo pensaba en esto, debemos ser un ejemplo antes de enseñar la palabra de Dios. Yo pensaba en esto y me preguntaba esto, ¿quieres que tu sermón se oiga fuerte? Entonces deja que tu vida lo diga. Si hay un sermón que va a sonar fuerte, es el que habla nuestro ejemplo. Que cuando esté ahí en el púlpito, cuando esté en el discipulado, en la actividad que me toque compartir la palabra de Dios, que el ejemplo sea lo que más esté hablando y que respalde mi vida. Que lamentablemente muchas veces encontramos personas que predican lindo, pero vemos que su vida no está acompañada o sosteniendo lo que se está predicando. Es muy importante el predicar con el ejemplo. Cuando pensamos nosotros en predicar ahí con el ejemplo, estamos hablando de algo muy, muy especial que sucede, cómo el Señor nos utiliza cuando eso pasa. Miren, acompáñenme a ver ahí un texto en 1 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Esto no significa que yo debo ser perfecto, sin embargo significa que debo tratar lo máximo en ser un buen ejemplo para que el mensaje de Dios no tenga tropiezo, que nosotros no seamos el tropiezo para que el mensaje llegue con ese poder, esa fuerza. Miren en 1 Corintios 4, 16 y 17. El apóstol Pablo le dice a la iglesia estas palabras que tienen que ver con el ejemplo que él enseñaba y compartía, y sin duda eso era lo que influenciaba y motivaba a los creyentes ahí a avanzar hacia su crecimiento. Dice, por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y mire cómo dice ahí esa parte que sigue, el cual, Timoteo, os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él enseñaba con el ejemplo y podía poner ahí a su discípulo, Timoteo, decía, mira, esto es lo que él puede decir, cómo lo hago en todas partes, en cada lugar. Queremos que la palabra de Dios se oiga fuerte, dejemos entonces que nuestra vida lo diga. Que las personas cuando nos vean o cuando nos escuchen predicar y nos vean ahí compartiendo la palabra de Dios, que puedan ver nuestro ejemplo. Y mira, todo lo que Él está diciendo es lo que vemos en su vida. Todo lo que Él está enseñando, está compartiendo, es lo que realmente está viviendo día a día. Pablo, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo le decía a Timoteo ahí en 1 Timoteo 4:12, pero tú sé ejemplo, y ahí le va describiendo en todo lo que debía ser ejemplo. Y comienza diciéndole en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Así está animando el apóstol Pablo a Timoteo. También le decía, y en el mismo capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 16,
ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuidado con tu vida, cuida lo que estás compartiendo, que lo que digas sea lo mismo que estás viviendo. Queremos tener una predicación que sea muy poderosa, muy potente, debemos predicar con el ejemplo. Predique número 6, predique lleno del mensaje. Y esto tiene que ver con que el expositor de la palabra debe llenar su vida del sermón que estará predicando. Alguien dijo que se debe internalizar el sermón. Debemos tenerlo acá adentro, debemos ponerlo ahí en nuestra vida. ¿Cómo sucede eso? Cuando lo practicamos, cuando lo vamos dando vuelta, cuando lo vamos desarrollando y le damos el tiempo necesario. A mí me pasa en preparar, por ejemplo, el mensaje, yo lo hago en un papelito, voy anotando cosas, voy viendo versículos, anotando lo que el Señor me va mostrando, después de eso voy escribiendo, después de eso lo voy pasando a la presentación y entre medio que lo voy pasando, lo voy dando vuelta otra vez, a veces lo dejo ahí y empiezo a pensar y estoy a veces en el baño o en la pieza y tomo el teléfono y anoto alguna cosita que el Señor me puso ahí para compartir. Un versículo se me viene a la mente, una ilustración, una idea, cómo poder explicarlo mejor, pero eso tiene que ver con estar lleno del mensaje. Eso obviamente, como veíamos en la semana anterior, no podemos lograrlo en un rato, en un momento en que preparo la predicación y sigo, sino tiene que ver también con el tiempo. Predique lleno del mensaje. Miren, algo más que tiene que ver con esto. Cuando el expositor está lleno del sermón, esto le ayudará a poder predicar con denuedo y entusiasmo. Ahora, en Colosenses, miren un versículo ahí en Colosenses 3:15 al 16. La palabra que utiliza ahí el texto, Colosenses 3, versículo 15 y versículo 16. Está diciendo ahí el apóstol Pablo, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Y aquí está la clave. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ahí está diciendo ahí el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia. Cuando está hablando el apóstol Pablo de esa palabra que more en abundancia, está refiriéndose a esto. Está refiriéndose a enteos. Esa palabrita que utiliza ahí el apóstol, ahí en el versículo 16, more en abundancia, está hablando de enteos, con Dios adentro. Y esa es la forma como debemos predicar el mensaje. Pongo al Señor, estoy lleno de la palabra de Dios, de ese mensaje que Dios me dio, lo tengo tan clarito que lo puedo predicar de esa forma. Predique lleno del mensaje. Mire, otra más. Predique con amor. Acá el expositor debe presentar su sermón con mucho amor por su audiencia. Veíamos, ¿cierto?, en algunas clases anteriores, el púlpito no es para ir a dar palos, no es para mandarle un recado a un hermano, a una persona, a una familia, o descargarme con algo que me pasó, o estoy molesto. Debo predicar con amor. Acuérdense de las predicaciones que hacía el Señor Jesucristo, cómo predicaba, cómo Él le hacía ver a los discípulos, aunque había mucha energía en su enseñanza, aunque había mucho de fuerza, pero nunca dejó de predicar con amor. Miren el apóstol Pablo también, cuando hablamos de predicar con amor,
Cuando este ingrediente llamado amor está en su presentación o en su predicación, esto ayudará a la audiencia a darse cuenta que usted desea lo mejor para ellos. Cuando un papá, como padre, nosotros queremos guiar a nuestros hijos y le estamos enseñando lo que debe haber en esa enseñanza, aparte de cierto, esa firmeza, tiene que haber ese amor. Ellos van a sentir que yo realmente los amo y que lo que estoy enseñando es para poder guiarles, para poder darles una dirección correcta, una enseñanza que va a ayudarles en su vida. Mire cómo lo dice ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 31. Mire el apóstol Pablo. Acá tenemos un gran ejemplo de lo que significaba la predicación con amor que el apóstol Pablo hacía. Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esas lágrimas que el apóstol Pablo tenía no tenían que ver con lágrimas de molestia, mira, me están haciendo sufrir, sino de amor por ellos, de amor por aquellas personas a las cuales él estaba enseñando la palabra de Dios. Aquí está, en este capítulo, está despidiéndose de la iglesia, de los ancianos de Éfeso, la iglesia que él les muestra. Ahora, en el capítulo 6, terminando el capítulo 6 de Efesios, él muestra cómo el amor que él tenía venía porque era el Señor a través de él, el Señor obrando en su vida. Y me gustan mucho las palabras que él utiliza. Velad acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él tenía una palabra de amor, una predicación especial para cada persona. Cada uno de los hermanos recibía esta predicación del apóstol Pablo con amor. Predique con amor. Miren, también prediquemos naturalmente. Esto tiene que ver con que el expositor debe mantenerse alejado de predicar mecánicamente. Trate de ser usted mismo. Y eso se va adquiriendo, ¿cierto?, con el paso del tiempo. Voy ejercitando, por eso que es tan clave el ir ejercitando, el poder tener dominado el mensaje, lo voy practicando, lo voy compartiendo, voy enseñando la palabra del Señor y a medida, mientras más lo vamos haciendo, más naturales, no mecánico, no algo, mira, tenía que decir esto. Hay momentos que en la predicación, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, que hay cosas, yo normalmente anoto algunas cosas que quiero enfatizar, pero hay muchas cosas que yo ni siquiera anoté. Y el Señor las trae a la mente en ese momento y son de bendición, son de ayuda para ilustrar un versículo, para sostener esa verdad. Pero eso es cuando estamos dependiendo totalmente del Señor, no estructurados a 1, 2, 3, 4 y listo. Puede que lleguemos al punto 2 y ese sea el mensaje que el Señor quiere mostrar y eso es suficiente. A veces me ha tocado terminar, cortar o paro acá porque esto es lo que siento que Dios ya dijo lo que tenía que decir. Pero eso se consigue cuando lo hacemos de forma natural. Trate de ser usted mismo. No, y un detalle más, a veces hay personas que hasta cambian la voz cuando están predicando. Su voz diferente, su voz, y después lo escucha hablar con ellos y son totalmente, parece que fuera otra persona cuando sube al púlpito. En ocasiones también tenemos que considerar, esto sucede cuando el predicador desea imitar el estilo de predicación de otro ministro. Sea usted mismo. Yo no puedo ser ningún predicador de los que yo escucho, me gustan y recibo la enseñanza, pero yo no soy ese predicador. Yo soy José Luis Astorga, quien quiere compartir la palabra de Dios. Dios me va a utilizar a mí. No tenemos que imitar a nadie. Somos personas que podemos hacer la obra de Dios porque Dios nos dio a nosotros capacidades, dones, talentos para desarrollar. Eso sí debemos preocuparnos y tomar una idea, tomar un ejemplo,
pero no imitar a otra persona. No podemos hacer eso. Necesitamos nosotros tener en mente este consejo también. ¿Cómo debe ser mi predicación? Predicar naturalmente. Y número 9, predique claramente. No nos compliquemos con enredar más, lo más claro posible. El expositor debe predicar de tal manera que la audiencia pueda entender perfectamente su predicación. Y esa debe ser nuestra meta cuando predicamos. Me preocupa mucho que cuando yo predico, quiero que la gente entienda, quiero que ellos tengan clara la idea y mi oración es esta: Señor, que lo que yo comparto, lo que yo predico sirva para que en la semana eso pueda estar ayudándoles. La semana, mire, pastor, entendí que debo hacer 1, 2, 3. Así debe ser nuestra predicación. Claramente, eso no significa que ni estoy diciendo que debe ser liviana, que no debe tener profundidad. Debe ser clara. Y para eso es necesario también algo muy importante dentro de la predicación, que lo vamos a ver en la clase siguiente, y tiene que ver con la aplicación. El pastor Gerardo Ferace, un día hablando con él y le preguntaba, le decía, ¿qué es lo que debo estar enseñando a la iglesia? Y él me decía, tienes que predicar toda la Biblia, tienes que hablar de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la doctrina, de todo. Pero me dice, preocúpate primero de que la gente entienda bien y segundo, aterrizarlo para que sea algo que la gente pueda aplicar a su vida. Predicar claramente tiene que ver con eso, tiene que ver con que los hermanos, la iglesia, el grupo que me toque compartir, entienda perfectamente la predicación. Seleccione muy bien sus palabras y frases que estará empleando durante la exposición de la palabra de Dios. A veces queremos, y hay algunas personas que quieren utilizar palabras muy elevadas que no todos las van a entender. A veces es necesario definir alguna palabra para que puedan quedar clara la idea que yo tengo. Pero para eso otra vez volvemos a el tiempo. Estoy anotando, mira, esta será la mejor palabra, esta será lo mejor que voy a usar para que se entienda claramente el mensaje. Hay que seleccionar muy bien las palabras y frases que estará empleando durante la exposición de la palabra de Dios. Son consejos que nos pueden y nos van a ayudar mientras vamos elaborando, vamos pensando, vamos desarrollando. Todo tiene que ver con ese bosquejo. Piensen ahí en palabras, ¿no? Por eso les decía la semana pasada, no necesito definir una palabra, esto es lo que dice en el diccionario, esto es lo que dice el griego. Vamos armando primero y de ahí vamos profundizando. Normalmente esa enseñanza que yo voy adquiriendo al buscar un comentario, al buscar en el idioma original, si tengo la posibilidad de hacerlo, de tener un buen material que me ayude, porque no sabemos el idioma original, pero hay buen material que me va a ayudar. La idea es que eso me ayude para que sea más claro, no más confuso, no más enredado, no más, pero voy a decir esto porque suena lindo y va a parecer como que es algo que domino muy bien. Predique claramente para que el mensaje sea de bendición, de ayuda, y el Señor lo utilice en el corazón de cada hermano. Mire esta frase que quiero que puedan tener ahí en mente. Toda predicación tiene solo un fin: tomar la ciudadela del alma. ¿Cuál es esa ciudadela del alma? La voluntad. Ahí está dirigido el mensaje, la voluntad. Tenemos que llegar a que la persona, el hermano, quien esté escuchando el mensaje, pueda tomar decisiones, puede decidir el no hacer algo que enseñamos que él debiera dar ese paso. El no hacerlo ya decidió, pero cuando es claro el mensaje, no hay ninguna excusa. Mire, es que yo no sabía, es que no lo entendí, yo sé lo que se explicó, lo entendí tan bien, pero yo no lo quiero hacer. Ya decidió esa persona. Entonces, el objetivo, toda predicación tiene solo un fin: tomar la ciudadela del alma, la voluntad. Hacia allá debe ir
mensaje. Y vamos a compartir para que las personas, el Señor utilice y llegue al fondo de su corazón. El intelecto y emociones constituyen vías de acercamiento que debemos utilizar. Debemos utilizar esas vías de acercamiento, el intelecto y las emociones. No estoy hablando de manipulación, sino estoy hablando que el Señor nos utilice para que podamos llegar al corazón, a lo que las personas necesitan para poder en algún momento reaccionar, dar pasos importantes. Por lo que tenemos que recordar siempre que no hemos logrado el verdadero fin de la predicación hasta no haber alcanzado la voluntad, construyéndola a hacer elecciones de acuerdo a la verdad que proclamamos. Acuérdese, no es lo que nosotros pensamos, lo que yo creo, o lo que yo siento, pienso, como le digo, sino es de acuerdo a la verdad que proclamamos. Lo que hace el cambio, las personas se tienen que ver confrontadas con la palabra de Dios. Esa verdad que proclamamos es la que debe llegar ahí al corazón, es la que debe llegar al intelecto, la que debe llegar a las emociones, llega a la voluntad y deciden las personas, esto es lo que tengo que hacer. Para eso necesitamos tener un mensaje que tenga todas estas características, estar lleno del mensaje, predicar con amor, predicar naturalmente, predicar claramente, predicar con esa pasión, con denuedo, con fuego. Todo eso debe estar incluido. ¿Para qué? Para llegar a un objetivo como este, el poder llegar al corazón de las personas. No sé si les conté una vez, si no les cuento algo cortito que me pasó una vez y me acordaba cuando estaba viendo esto. Un día me invitaron a predicar a una iglesia y yo oré para que el Señor pudiese estremecer, y oré así: Señor, yo quiero que tu palabra pueda llegar y estremecer el corazón de las personas para que ellos puedan tomar decisiones, cambios. Y cuando termina la reunión, una hermana, varios hermanos me daban gracias, pero una hermana se acerca y me dice: pastor, yo quería decirle que muchas gracias por su mensaje. Dice, porque usted estaba predicando y la palabra de Dios estremeció mi corazón. Y eso es lo que no hago yo, es lo que Dios hace. Acuérdense cómo comenzábamos. Dios utiliza a un hombre para llegar a un hombre. Ese hombre que Dios utiliza, puedo ser yo, puede ser tú, para llegar a otra persona. Es el privilegio que tenemos. Somos los mensajeros de Dios. Lo que Dios le quiere decir a ese hermano, a esa familia, a ese jovencito, lo está haciendo conmigo. Por eso que yo debo tener en mente cómo es y cómo debe ser todo este tipo de la predicación, lo que debe incluir la predicación. Vamos a una segunda patita. Claro, estamos en segunda patita, dice, estamos en las fiestas patrias, así que vamos a la segunda patita ahí. El Señor Jesucristo utilizó varios tipos de sermones, ¿cierto? Y vamos a considerar ahí los tipos de sermones que hay. Y vamos a ver así muy rápido algunos de ellos. Quiero definir algunos de ellos para que podamos tener en mente cuando desarrollemos un bosquejo más elaborado, que podamos tener también qué tipo de sermones. Este es el que yo quiero. Por ejemplo, pensamos nosotros y hay sermones. Si estos los agrupé, estos dos pueden ser separados, pero estos dos tipos de sermones vamos a encontrar: sermones tópicos y sermones temáticos. Miren, ¿qué tiene que ver o qué significa esto? O cómo podemos diferenciar y cómo podemos nosotros decir, este es un sermón tópico y temático. Se dice que tenemos un sermón temático o tópico cuando la exposición de la predicación gira alrededor de un tema doctrinal o asunto, y sus divisiones son una explicación de los principales puntos que se desean enseñar
auxiliándose de un texto que vaya acorde a la temática. Vamos a ver un ejemplo ahí para que les quede más clarito. Pero ahí hay dos cosas importantes. El sermón temático y el sermón tópico tienen una diferencia. Y ahí está descrito, habla del tema doctrinal o un asunto cotidiano. Puede ser algo que nos pase día a día. Vamos a definir algunas cosas de eso. Miren, el sermón tópico temático, si la explicación gira alrededor de un tema doctrinal, tenemos un sermón temático. Cuando hablamos de un sermón temático, todo lo que es el mensaje gira en torno a un tema doctrinal. Pero si la explicación gira alrededor de un asunto o tema cotidiano, se dice que es un sermón tópico. Y en ambos casos, el texto solo se usa de referencia para iniciar la disertación. Hay un versículo que yo puedo utilizar para solo iniciar la disertación, presentar, plantear. Quiero hablarles de, por ejemplo, de la inmoralidad. Un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con un asunto, tema cotidiano. ¿Qué sería eso? Un tópico, un sermón de tópico. Vamos a hablar de este tópico, la inmoralidad, la pureza, lo que tiene que ver con eso. Y voy desarrollando y presento un versículo que habla de esto. Primera Timoteo 5:22. Sed puro, ¿cierto? Y habla de la pureza. Entonces voy mostrando esto. Pero es distinto, ¿cierto? El doctrinal, porque tiene que ver con un sermón temático. Y ahí estamos hablando de un tema. Miren, un ejemplo de cada uno para que lo entendamos. Aquí tenemos un sermón tópico. El tema sería razones para agradecer a Dios. El agradecimiento a Dios, ¿cierto?, es un asunto cotidiano del día a día del creyente. ¿Cuál es el texto? El Salmo 75:1. Miren cómo dice el Salmo 75:1. Gracias te damos, dice, oh Dios, gracias te damos, pero cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿De qué está hablando el Salmo? De agradecimiento, ¿cierto? Y podemos pensar en una introducción. Cicerón dijo, la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas. Ahí una introducción hablando de la gratitud. Y sobre eso yo puedo, ¿cierto?, apelar, decir cómo es la gratitud suya del cristiano, pero estoy hablando, ¿cierto?, de la gratitud principalmente. Ahora vemos por qué debo ser o tener un corazón agradecido. Primero, porque escucha y responde a nuestras oraciones. Porque escucha y responde a nuestras oraciones. Y ahí tenemos un versículo que va a apoyar ese punto, ¿verdad? Letra B, porque nos protege del mal. Y ahí tenemos el Salmo 91, otro texto que va a enfatizar o podemos desarrollar para eso. Fíjense que el texto del Salmo 75:1 lo usé solo para introducir el tema que yo quiero hablar, como un ejemplo, una idea, pero no estoy desarrollando el Salmo 75. Letra C, porque es nuestro proveedor. ¿Por qué debemos agradecer a Dios? O razones, porque nuestro proveedor, Salmo 23, versículo 1 al 6. Y una conclusión. Por tanto, las razones sobran para estar agradecido con Dios y podemos mencionar las siguientes. Y ahí está una más que se me quedaba ahí, porque es nuestro Salvador. También una razón más para agradecer a Dios. Y cuando hago la conclusión, acuérdense que una de las formas de concluir es hacer un pequeño repaso de cada punto. Los menciono de nuevo y ahí, en este caso, podemos mencionar las siguientes. Por las razones por las que debo agradecer sobran. ¿Y cuáles pueden ser? Aquí tenemos 4, pueden ser miles de razones que tengo para agradecer a Dios. ¿De qué está hablando esto? De un tema. ¿Cuál es el tema? La gratitud. Acá tenemos un sermón temático. ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar, lo compartí en la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia.
El texto, 1 Corintios 15, 51 al 53. Ahí en 1 Corintios 15, uno de los pasajes que habla de el arrebatamiento. Como introducción, ponemos, cuando escuchamos y vemos en la Biblia sobre este acontecimiento, en nuestra mente está esta pregunta, ¿cierto? Nuestra mente tiene esta pregunta: ¿cómo irá a ser ese momento? Y esto es lo que la Biblia dice al respecto. Yo puedo, la introducción, ampliar esa idea. ¿Cuál es qué es lo que dice la Biblia al respecto? Dice que el arrebatamiento de la iglesia será, ¿cierto?, un regreso de Cristo. Primera Tesalonicenses también una resurrección de los que han creído en Cristo. Letra C, un rapto de los creyentes. Y los textos, ahí está, una reunión especial y la conclusión. Spurgeon decía: hermanos, procuremos cada mañana, como si fuera la mañana en que el Señor volverá, vivir como si fuera la mañana que el Señor volverá. Y cuando volvamos a la cama por la noche, que nos acostemos con este pensamiento. Puede ser hoy. ¿De qué estoy hablando ahí? De un tema. ¿Cuál es ese tema? El arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no es un tema cotidiano, es una doctrina de la palabra de Dios. Ahí están la diferencia entre temático y tópico. Ese es un tipo de sermón, o dos tipos de sermones que vamos a encontrar. Van a ver ustedes ahí en un desarrollo de su mensaje qué tipo de sermones. Después uno lo empieza a conocer y dice: este es un sermón temático, está hablando el hermano de tal doctrinal, está hablando de la gratitud. Entonces es un sermón tópico. Tomó un tópico y él lo va desarrollando. Obviamente cada uno tiene su forma. Después les voy a explicar algo que es muy importante para cada uno de los sermones. Pero tenemos en cuenta también algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo. Número 2, sermones expositivos. Y aquí hay una definición simple de lo que es un sermón expositivo. En cuanto a los sermones expositivos, muchas opiniones se han formulado en cuanto a su verdadera definición. Sin embargo, podemos decir que un sermón expositivo es aquel cuya homilía o exposición se realizan basado en un texto largo de las Sagradas Escrituras. Esa es la idea principal de un sermón expositivo. Un texto largo de las Sagradas Escrituras. Después, considerando también ese sermón expositivo, los sermones expositivos pueden estar basados en un capítulo de la Biblia, una historia completa, metáforas, parábolas completas o una serie de versículos que desarrollan una temática determinada. Pero normalmente son muchos versículos que se van desarrollando para ir armando nuestro mensaje, nuestro sermón. Se dice que tenemos un sermón expositivo cuando el texto base se apoya en más de 2 versículos. Si es menor que de 2 versículos, ellos se dice que se trata de un sermón textual, que es otro nombre que le dan a veces a un sermón más cortito. Son 2 versículos. Bueno, después les quiero explicar algo que tiene que ver con esto, la separación o los sermones, cómo los voy desarrollando en realidad o agrupando. Más que nada nos ayudan a qué herramientas son las que voy a utilizar, cómo voy a enfocar un poco el texto. Miren un ejemplo de un sermón expositivo, a ver si nos aclara un poco más. Una historia que todos debemos conocer sería el tema. El texto está en Lucas 16, 19 al 31. Conocen la historia de el rico y Lázaro, ¿cierto? Ahí está la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, versículo 19 al versículo 31. Ahí está el pasaje, no lo vamos a leer obviamente, pero fíjense ahí cuánto abarca, ¿cierto? De cantidad de texto, de versículos, versículo 19 hasta el versículo 31. Ahí hay una historia muy completa, tiene muchos detalles,
y pensamos nosotros en la introducción. Y este hermano que hizo de donde yo tomé el ejemplo, él habla, dice, la introducción, los versículos que hemos leído son discutidos entre el ámbito teólogo si se trata de una historia o una parábola. Sin embargo, independientemente de lo que sea, por algunas personas, por ejemplo, dicen en este caso que es solo una historia, que no pasó, que no es real, y eso tiene que ver también, y para definir eso tenemos que ver algunas reglas de interpretación. Eso lo vamos a ver ahí en una de las clases también. Pero sin embargo, independientemente de lo que sea, nos trae una gran enseñanza. Y miren la enseñanza que saca acá el hermano que desarrolla el tema. La percepción humana en este mundo físico. Y ahí está usando un par de versículos ahí en donde él se apoya. En esos versículos que está viendo ahí, letra B dice una revelación de lo que hay después de la muerte. Y ahí toma otro párrafo de versículos que está desarrollando ahí su punto. Letra C, los tormentos del infierno. Otro párrafo del mismo, del que él estudió o está estudiando. Y ahí está la forma de escapar de la condenación eterna y la última parte de esos versículos. Pero fíjense acá, ¿qué desarrolló él? Todo el pasaje. Todo el pasaje. Todo el pasaje completo, desde el versículo 19 al 31, lo tiene incluido dentro de sus puntos. Entonces, ahí está haciendo algo muy, muy, muy expositivo de esa historia. La conclusión, que aparece ahí también, dice, por tanto, esta historia nos enseña la cruel realidad del infierno, del testimonio, sabemos que Cristo puede salvarnos de ello, por tal motivo debemos acudir en arrepentimiento y todo hacia dónde quiere llegar Él con el mensaje. Pero ahí tienes una idea cómo es un sermón expositivo. Hay algo que tienen que ver o quiero mostrarles o decirles en cuanto a esto. El sermón, algunos predicadores o algunos hermanos, ¿cierto?, que han estudiado o estudian mucho más, ellos dicen que el sermón expositivo es el más importante o el que se debe usar. Incluso algunos dicen que este es solo el único que se debe usar dentro de la enseñanza. Yo no estoy de acuerdo totalmente con eso. ¿Por qué? Porque para el sermón que sea, para lo que yo tenga que predicar, sea un tema, sea un sermón expositivo, como vamos a ver un par más adelante, yo tengo que hacer la misma forma de estudiar el mensaje, el pasaje. Yo debo estudiar exactamente lo mismo, no es que yo haga un sermón expositivo y estudio un poco más, o a lo mejor me va a llevar más tiempo, a lo mejor va a ser, pero yo voy a estudiar exactamente lo mismo, porque estoy sacando de la palabra de Dios toda la mayor información que pueda. Entonces, no tiene que ver con eso, ni creo yo que sea esta la única forma de compartir o de predicar la palabra de Dios, porque un sermón temático puede ser tan importante y es tan importante como uno expositivo. A lo mejor para algunos es muy fácil desarrollar o es más fácil desarrollar algo así, o a lo mejor para otros es más fácil hacer un estudio temático. Otro, por ejemplo, que tiene que ver con este tipo de sermones apologéticos. La palabra apología, ¿cierto? Sabemos que es defensa, o dar razón, o defensa. Esas son las dos formas como podemos traducir esta palabra. Y los sermones apologéticos tienen que ver con eso, presentar una defensa. Y son usados para probar cierta doctrina como verdadera delante de los hombres. Para eso nosotros usamos un sermón apologético. Y el expositor debe de proveer evidencia verídica y debe de razonar correctamente en cuanto al uso de la lógica. Esto, cierto, tiene mucho que ver con lo que la gente va a discutir, con lo que las personas van
a decir, pero no es así. Por ejemplo, lo que estamos viendo el día domingo empezamos a ver de creacionismo. Hay algunos que tienen un punto de vista, el mundo tiene un punto de vista muy diferente. Entonces nosotros tenemos que razonar correctamente en cuanto al uso. Para eso nos apoyamos en mucho material y tal vez puede ser mucho más complicado presentar algo así. Miren unos ejemplos que quiero que vean de esto ahí en el texto bíblico. Primera de Pedro 3:15. Mire cómo dice, por ejemplo, Primera de Pedro 3:15. El apóstol Pedro, conocemos cómo eran las características de su personalidad, ¿cierto? Como el apóstol Pedro, se lo imaginan defendiendo algo de la fe a el apóstol Pedro, ¿cómo habrá sido? Ahora mire, aquí en el texto, en el versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Mire quién está diciendo cómo debemos presentar defensa. El apóstol Pedro, primera de Pedro 3:15. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estos sermones no son para pelear, para ponerse a discutir ahí en la calle con la gente o para mostrar cuánto sé, son para probar la doctrina verdadera delante de las personas que están hablando en contra de la palabra de Dios, y Dios ha utilizado a muchos hombres que lo hacen incluso hoy en día. No sé si conocen bueno, falleció partió con el Señor ahora en mayo, Ravi Zacarías. Hermano Ravi Zacarías es un apologeta, pero espectacular, como él defiende la fe. Vean ustedes algunos versículos ahí, Ravi con B corta y Zacarías, ahí tal cual como el libro de la Biblia. O Lee Strobel, también, quien tiene varios libros, el caso de la creación, el caso de Cristo, el caso de la fe, el caso de la Biblia. Él es un periodista y está recorriendo todas las universidades de Estados Unidos compartiendo, defendiendo la fe, lo que él cree en la creación. Tiene su Biblia, yo tengo la Biblia de él, se llama La Biblia, el caso de Cristo, y tiene mucha información que tiene que ver con esto, precisamente con defender la fe, con personas que él ha entrevistado, pero no tiene que ver este tipo de enseñanza con ponernos a pelear, a discutir o a demostrar cuánto sé, sino poder decir tal cual como decía el apóstol Pedro acá, todo el que demande razón de la esperanza, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esa es la forma correcta. Mire, Judas, ahí en el versículo 3 del libro de Judas. Mire cómo también quien estaba, el libro de Judas o la epístola de Judas, que tiene un solo capítulo, él estaba contendiendo por la fe. Y él, mire cómo anima a los creyentes amados, dice, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese ardientemente no tiene que ver con pelear, sino tengo tan claro mi convicción, esto es lo que creo y lo puedo defender, lo puedo compartir. Un texto más, Hechos, capítulo 17. Mire el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 17, versículo 1 al versículo 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Un mensaje
apologético, defendiendo su fe, defendiendo la resurrección, quién era Cristo para él. Ahora mire las palabras que utiliza el texto ahí en el versículo 3. Dice, declarando, en el versículo 2 terminando, primero dice, por 3 días de reposo que hizo, discutió con ellos. Después el versículo 3 comienza diciendo, declarando y exponiendo, dice. Pero mire qué lindo es como termina o sigue esa frase, y exponiendo por medio de las Escrituras. Acá está la base, nuestra base bíblica está aquí, es la palabra de Dios. Y lo que yo voy a defender debe estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios está diciendo. Debe apoyar lo que yo estoy compartiendo, lo que yo estoy diciendo. Ahí tenemos, ¿cierto?, el tipo de sermón apologético. Tenemos también, este más conocido por nosotros, los sermones evangelísticos, ¿verdad? Tenemos el sermón evangelístico, obviamente, ¿cierto? Son usados para presentar el plan de salvación, presentar la fe, presentar cómo la persona puede llegar al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados, a la fidelidad, a comprometerse esa fidelidad con el Señor. Deja de ver su vida como era y entrega su vida al Señor. En esta clase de sermón el objetivo es lograr que las personas acepten la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Esto puede ser, no solamente nos limitamos a un plan de salvación, solo al paso 1, 2, 3, 4, sino hay muchos pasajes que podemos desarrollar, tal cual como vimos en los bosquejos que están haciendo ustedes, poder desarrollar un mensaje evangelístico. Miren un ejemplo. Ahí tenemos el tema, un mensaje digno para la humanidad, su título, y está basado ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Acá está una introducción que pone ahí el escritor del estudio, y dice, entre todos los mensajes que existen en el mundo, el Evangelio es el único que es digno de ser conocido por toda la humanidad debido a las siguientes razones. Y ahí él va dando las razones. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es digno de ser conocido? Porque es un mensaje que revela solamente la verdad. Letra B es un mensaje que revela el plan de salvación. Estamos hablando ahí 1 Timoteo 1:15. Y ahí está él utilizando esto. Esto sacando de ahí del mismo versículo, Timoteo 1:15. Miren cómo él va sacando de ahí mismo todo este contenido que está desarrollando. Dice ahí el versículo 15, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este texto está revelando ahí, ¿cierto? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es un mensaje no solo que revela la verdad, sino que revela el plan de salvación que Dios tiene. Es un mensaje también que nos muestra la realidad de nuestra vida. ¿Cómo muestra nuestra vida ahí? Un pecador, de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y así esta persona, en esos 3 puntos, ¿qué está haciendo? Predicando el mensaje de salvación. Un mensaje que toda persona puede estudiar. Hay otros mensajes que vi por ahí también de Juan 3:16, desarrollado así, con varios puntos, con subpuntos, y va apuntando a un sermón evangelístico. Obviamente la conclusión que tiene que hacer, llevar a la persona a tomar una decisión, a recibir a Cristo como su Salvador. Ese es lo que lanzamos nosotros, ¿cierto? Ese mensaje que lanzamos y compartimos para que puedan estar llegando al corazón de esa persona que aún no conoce a Cristo. Esto también, ¿se acuerdan que lo vimos? Podemos hacer un pequeño, en la conclusión, también debe ser y estar ese mensaje de salvación. Pero esto es un sermón solamente exclusivo para eso. ¿Quién tiene muchos sermones así? Y lo admiro por la forma de cómo él utiliza tantas cosas para llegar y predicar un mensaje evangelístico, es el hermano Alberto Díaz.
Él utiliza la historia de la mujer, la historia de este hombre, del ciego, de todo, y todo a un mensaje evangelístico. Pero, cierto es, se puede hacer un mensaje así. Y miren aquí la conclusión, ¿cierto? Va de nuevo apuntando a un resumen de los 3 puntos que él estaba mencionando. Y, por último, sermones biográficos. Los sermones biográficos pareciera que fueran lo más simple, ¿cierto? Lo más sencillo, lo más fácil. El sermón biográfico tanto memorables como oscuros. Se puede resaltar, memorable se refiere, ¿cierto?, a personajes que resaltan por su cercanía con el Señor, por su vida piadosa, otros oscuros por todo lo contrario, ¿cierto? Por lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Pero son personajes que la Biblia dejó para que nosotros pudiésemos tomar su ejemplo. Se pueden resaltar virtudes, rasgos interesantes, dignos de ser imitados, un suceso, una serie de sucesos de la vida de un personaje. La vida interior de una persona, la resolución de un conflicto, el pecado, falta de un personaje bíblico, un montón de cosas entran dentro de un sermón biográfico. Y a propósito de todo lo que entra ahí, les voy a dar una tarea con esto. De ahí les voy a decir la tarea. Se me olvidaba un detallito ahí miren, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Volviendo un poquitito al sermón evangelístico. Como los apóstoles también comenzando la iglesia, ellos usaban estos sermones evangelísticos para compartir precisamente el mensaje que el Señor les había dejado. Miren el versículo 12. Ahí está hablando, un versículo también que conocemos, que podemos hacer un estudio de eso, y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo texto ahí nos puede servir para desarrollar un mensaje evangelístico. Ahora, nosotros, como iglesia, esto es lo que debemos hacer, debemos compartir el mensaje de salvación, debemos animar a las personas y orar para que Dios nos use para que personas puedan tomar una decisión por Cristo. Después de eso viene todo el trabajo como iglesia de poder disipularles, enseñarles, que ellos vayan creciendo. Hoy día en la actividad que estábamos ahí con la familia había un muchacho y había conocido a Cristo hace poquito. ¿Y sabe cómo él conoció al Señor? Viendo la película Jesús. Viendo la película Jesús. Él vio la película y eso fue tan impactante para su vida que terminando la película él decidió conocer a Cristo como su Salvador personal. Y hoy día hablaba de Job, mira la vida de Job y tiene meses de creyente. Pero una persona que conoce al Señor va dando esos pasos. Por eso que es tan importante que el mensaje, el desarrollo del mensaje, tenga todos estos ingredientes que hemos estado viendo ahora en este tiempo. Mire, antes de darle la tarea, fíjense en esto. No lo veo bien aquí, Molito, que está cortado. Dame vuelta un poco el combo para... Un mensaje bíblico es aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia. Fíjense en todos esos detalles que aparece ahí. Una recta interpretación de un texto de la Biblia, tomando del texto su tema, obviamente, ¿cierto? En la palabra de Dios, de ahí vamos a tomar su tema, desarrollando el tema en conformidad con la enseñanza general de las Escrituras y aplicándolo a las necesidades actuales de los oyentes. Si hay un detalle que necesitamos nosotros tener en mente, es precisamente esto. Esto lo escribió el hermano James D. Crane. Él tiene libros de enseñanza, muy
buenos que él está animando y dando muchas herramientas para esto. Pero un mensaje bíblico, ese mensaje es aquel que está basado en esa recta interpretación de un texto de las Escrituras. Tomamos el texto, ese es el tema, se desarrolla en conformidad, y fíjese en eso que es importante, a la enseñanza general de las Escrituras. Tiene que coincidir con toda la enseñanza de la Biblia. No es por eso que ahí entra el contexto y dónde está y todo lo que significa. Y aplicándolo, y ahí está la otra parte muy importante, aplicando las necesidades actuales de los oyentes. No saco nada con tener un lindo mensaje, pero no lo aplico, no lo concluyo para que, ¿cómo me puede servir a mí? ¿Cómo lo hago? Puedo interpretarlo correctamente, puedo desarrollarlo correctamente, pero si no lo aplico, no va a dejar terminada la tarea. O puedo hacer una aplicación equivocada incluso. ¿Por qué? Porque no lo interpreté correctamente, porque no lo desarrollo de acuerdo a lo que toda la palabra de Dios me está enseñando, y me salí del texto y pienso, y esto es lo que está diciendo. Como escuché un mensaje una vez, una predicación, si es que se puede llamar una predicación en un canal de televisión cristiano, una persona estaba hablando de Romanos 12, 1 y 2, de lo que están ahí estudiando o desarrollando ustedes. Y esta persona decía, hablaba del tema de la prosperidad. Y él le decía así a la iglesia, así interpretaba este versículo, decía: no se conforme con lo que tiene, Dios le puede dar más. No se conforme con su auto, el Señor le puede dar un auto mejor, no se conforme. Esto es lo que dice la Biblia, decía él. Y leía el versículo: no os conforméis a este siglo. No se conforme con la casa que tiene, una casa mayor. Y todo daba vuelta ahí con el tema de la prosperidad. Nada que ver lo que está diciendo el texto con lo que la persona estaba enseñando. Estaba en la televisión, mucha gente lo sigue, pero fíjese cómo puedo yo hacer que cada persona o muchas personas puedan estar creyendo algo totalmente equivocado. Es una tremenda responsabilidad la que tenemos en estudiar la palabra de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros hacer, o cómo podemos tener esta buena interpretación, este buen desarrollo para poder aplicarlo? Para eso vamos a ver la próxima semana 3 cosas muy claves en el estudio que deben estar ahí en el estudio bíblico. Es el proceso que debe tener, el proceso de observación, de interpretación y de aplicación. Vamos a ver esas 3 cosas así rápidas con algunos ejemplos para que les sirva como cuando yo estoy estudiando el texto bíblico. ¿Cómo o cuánto puedo sacar? Que tiene que ver con la observación. Para poder interpretar correctamente, debo observar correctamente. ¿Cómo va a ser mi interpretación? Ahora ya tengo todo para poder interpretar y llego finalmente a la aplicación. Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, nuestro estudio, nuestro mensaje, nuestro pasaje desarrollado, 2 versículos, 10 versículos, sea un sermón temático, sea un sermón expositivo, apologético, el que sea, tiene que pasar por todo este proceso. Por eso que digo yo que cada mensaje que pasa por este proceso va a ser un mensaje que el Señor va a utilizar correctamente, va a utilizar poderosamente, y va a ser expuesto correctamente, y va a ser utilizado poderosamente por el Señor. Eso es lo que necesitamos entender y necesitamos también tener en mente cuando vamos desarrollando un pasaje. Vamos a orar entonces. Y Jonathan, ¿quieres orar tú? Por favor. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Ya. Oremos, hermanos. Le damos gracias a nuestro buen Dios Padre Celestial, Señor, que siempre está al cuidado de nosotros, siempre está al pendiente de todas nuestras inquietudes, Señor, de nuestras metas, de nuestros logros, Señor. Te damos gracias porque gracias a su palabra, Señor, podemos vivir una vida acorde a lo que usted nos enseña, alejado de todo
de todo mal, Señor, de las cosas del mundo que no nos traen ningún beneficio. Usted desde el principio se preocupó de eso y ahora lo podemos ver, Señor, en estas clases, que clase a clase, Señor, podemos ir entendiendo mejor, podemos entender cómo exponer su palabra hacia la gente del mundo, Señor, hacia los inconversos, para que su mensaje llegue claro. Como te dijo, hay que expandir el Evangelio hasta el último rincón, y que nosotros no seamos quienes para no hacerlo. Si tenemos todas las herramientas, tenemos la enseñanza, tenemos un buen siervo también que nos puede enseñar una doctrina sana, una doctrina acorde a su palabra, basada 100% en la Biblia, Señor. Así que le damos gracias por eso, le doy gracias por cada hermano que está conectado, gracias por el tiempo que el pastor se da en preparar, armar una enseñanza para que nosotros nos vaya quedando clarito y que podamos ejercer más adelante y poner en práctica todo lo que Él nos ha estado enseñando hasta este momento. Así que es un desafío para todos nosotros, para todos los que estamos interesados, Señor, en seguir aprendiendo tu palabra y en algún día poder exponerla de una forma clara y seguir creciendo siempre en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que le damos gracias por todo, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Jonathan.